Cuando hablamos de la trama de corrupción de Odebrecht, entre otras, y la figura de Emilio Lozoya, pues nos viene irremediablemente a la mente la administración peñanetista, pero, por ejemplo, también la familia de Lozoya. Pues, usted ha visto, ha escuchado y aquí le hemos informado que hasta su mamá estaba involucrado en asuntos de esconder dinero, de andar de prestanombres, cosas parecidas. Pero fíjese que hay un caso bien particular que investigaron Alejandra Barriguete y Raúl Olmos y que publican en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Usted encuentra más de esta organización en @MX contra corrupción, contra con VS, o sea, MX VS Corrupción. Y resulta que también por ahí le detectan otra de las tantas cochinadas de las que hemos estado hablando cuando nos referimos a este caso de Lozoya y demás, con unos mezcales. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo dan con ello? Pues le agradezco justamente a Alejandra Barriguete, periodista e investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nos tome la llamada. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de saludarte. Oye, pues es que es increíble y sumamente extenso lo que hay en estos casos, y la verdad es que nos llamó la atención la manera en que ustedes dan con este asunto de estas mezcaleras, y decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de recursos utilizan personas que quieren esconder dinero, que quieren lavar dinero? Platícanos un poquito de cómo dieron con esto y de qué se trata, todo esto que termina delatando dinero sucio de Lozoya. Así es, David, pues mira, como bien dices, la trama de Odebrecht que llevamos pues siguiendo desde Mexicanos contra la Corrupción es extensa, ¿no? Es compleja además. La ruta del dinero, pues le hemos dado seguimiento desde aquí hace, ¿qué será? Unos casi 5 años, ¿no? Como bien mencionaste muy al principio de esta entrevista, cuando empezó a esclarecerse toda esta trama de corrupción y salió, pues, en primer lugar el nombre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, las primeras personas que salieron involucradas fueron su círculo familiar más cercano. Es decir, salieron los nombres de su mamá, de su hermana, de su esposa incluso, ¿no? Y pues esto fue como lo primero que fuimos conociendo. Ya desde 2019 venían saliendo todos estos nombres, como te digo, de sus familiares cercanos. Sin embargo, pues en una nueva entrega aquí, desde Mexicanos contra la Corrupción, encontramos ahora que también aparece el nombre de su hermano. Y es muy interesante, ahora que me preguntas que cómo fue que dimos con esto, es muy interesante porque son 3 hermanos Lozoya. El del medio es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La menor es su hermana Gilda Susana, que fue de las primeras en aparecer en estos papeles como prestanombres. Y el mayor de sus hermanos, que se llama Juan Jesús, él siempre se ha mantenido muy alejado de la política. Él en realidad pues es un empresario mezcalero, David. Él desde 2005 aproximadamente tiene acciones, bueno, es parte de unos bares muy famosos, unas cantinas muy famosas aquí en la Ciudad de México que se llaman La Botica, cuya especialidad es el mezcal. Ya más adelante, por ahí de 2014, él creó una empresa mezcalera y bueno, al día de hoy tiene varias marcas de mezcal que se exportan a más de 10 países. Él es un gran promotor de esta bebida a nivel mundial. Curiosamente también se publicó en julio de este año por el portal MX que su marca pues llegó, ahora sí que traspasó fronteras gracias a ciertas ayudas monetarias que tuvo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y desde gobiernos priistas en el sexenio pasado. Pero bueno, ahora lo que nosotros encontramos es que si bien, como dices, cómo esconden el dinero o cómo hacen para tenerlo en otras partes, en paraísos fiscales, etcétera. Como bien sabemos, Suiza es uno de los grandes paraísos fiscales que gente de muchos recursos utiliza desde hace décadas. Y bueno, resulta que hay un banco en Ginebra, en Suiza, que detecta una actividad irregular en mayo del 2013. Esta actividad irregular se trataba de una transferencia de $160,000 a favor de la empresa Mezcales de Leyenda. Esta empresa, Mezcales de Leyenda,
es propiedad de Juan José Lozoya Austin, el hermano mayor de Emilio Lozoya, y esta transferencia venía nada más y nada menos que desde la cuenta de Tochos Holding. Quizá David, activo al auditorio, le sonará este nombre, Tochos Holding, porque pues es la empresa que llevamos escuchando años, que era con la que presuntamente Emilio Lozoya escondía el dinero de los sobornos que venían desde Odebrecht y AMSA. Esta famosa offshore. Exactamente, esta famosa offshore. Entonces, pues bueno, mira, es muy importante esto de las fechas porque en mayo del 2013 este banco suizo detecta esa transacción, se le hace irregular, no la deja pasar, esa transacción en realidad nunca se formalizó, no la permite, pero a partir de ese momento es que el banco empieza a seguir muy de cerca todos los movimientos que se hagan desde Tochos, ¿no? Y cualquier cosa que tuviera que ver con mezcales de leyenda, etcétera. Es decir, empieza a poner especial atención en movimientos de estas personas. Y ya para junio de 2013, el mismo banco internamente dicen, ¿sabes qué? Aquí hay algo que está muy raro, es decir, un mes después de que ya llevaban rastreando, dicen, esto está muy raro, y se dan cuenta que, por ejemplo, se hacen muchas transacciones a favor de Hilda Susana Lozoya. Como te decía, es la hermana menor de Hilda Susana, y a partir de entonces es que el banco dice, ¿sabes qué? Esto suena a que ella es una prestanombres. ¿Por qué? Porque en ese entonces Hilda Susana era muy joven todavía, era una estudiante universitaria, y ella cobraba comisiones de hasta $1,000,000. Y entonces pues a ellos no les cuadraba, como entenderán, Claro. decían, bueno, una persona tan joven que todavía no tiene, por su edad misma, ¿no? Naturalmente todavía no tiene una experiencia amplia, una carrera, y ya recibiendo este dinero que supuestamente era como por gestiones de contratos de construcción y de obra, etcétera, pues les parece muy raro. Entonces dicen, bueno, quizá es porque su hermano se lo transfiere, y incluso tenemos aquí un poco de las conversaciones de los correos que se intercambiaban internamente los funcionarios del Banco Suizo, y literalmente un funcionario dice, bueno, es que qué hermano en su sano juicio le haría un regalo de 4 millones a su hermana, ¿no? O sea, les parece como muy raro, y entonces, bueno, por eso justamente se titula esta nota Los mezcales que delataron la trama de Emilio Lozoya, ¿no? Porque justamente es a partir de esta transferencia desde la empresa del hermano, ¿no? Mezcales de Leyenda, que el banco suizo empieza a tener sus primeros indicios de, ¿sabes qué? Esto suena raro, estos movimientos no me están cuadrando, no corresponden, ¿no? Justamente a las actividades que supuestamente desempeñan estas personas, ¿no? Entonces, pues sí, te digo, es curioso porque esto viene desde 2013 y es apenas ahorita que nos vamos enterando que su hermano, que no había aparecido para nada en esta trama hasta el momento, al menos no en lo público, en lo que nosotros ciudadanos o periodistas conocíamos, pues es hasta ahora que vemos que también la empresa del hermano tuvo que ver en esto. Y la presunción sería bueno, bajo esta premisa de que encuentran estos indicios de presuntas actividades ilícitas, que sería una forma entonces en que traspasaban dinero para, como decíamos, para ocultarlo, no sé si el término correcto sería lavarlo, pero vaya, a través del uso de prestanombres y esconder, porque al final esa palabra sí es inevitable, ¿no? En medio de este contexto, Alejandra, y esconder esos recursos millonarios que sería ridículo pensar en un primer acercamiento que son explicables. Claro, totalmente, David. Y mira, creo que aquí hay muchas cosas, como tú dices, hasta ahorita pues todo es presunto, ¿no? No podemos llegar a ninguna conclusión, como dices, de lavado o tal, pero sí por lo menos de ocultamiento de dinero, ¿no? Y creo que un dato muy importante, que fue lo mismo que identificaron los funcionarios del banco, es que en ese entonces no correspondían esa cantidad de ingresos con las actividades financieras que llevaban a cabo estas personas. Uh-huh. Para ser un poquito más clara, ¿no? En 2013, hoy, como te digo, el hermano de Emilio Lozoya tiene un emporio de mezcal. En ese entonces, la verdad es que todavía no era tan grande su
su riqueza, pues sí, las ganancias que él obtenía, sus marcas, todo era mucho más pequeño, él lo ha ido creciendo en este tiempo. Entonces, bueno, para empezar, pues eso ya no cuadra. Por otro lado, esta cantidad de dinero que obtenía la hermana de Lozoya siendo una estudiante, que aparentemente no tenía pues experiencia, trayectoria, etcétera. El mismo Emilio Lozoya, si bien era un alto funcionario de gobierno, no tendría por qué tener estos ingresos millonarios, ¿no? Es decir, entonces, lo que sí podemos ver es que, vaya, todo nos va apuntando a que por lo menos son actividades muy sospechosas, ¿no? Y digo, hoy que ya sabemos y que ya hay incluso una denuncia formal, ¿no? Y sabemos que Odebrecht, pues sí, sobornó a tantos países latinoamericanos, porque como bien podremos recordar, Odebrecht es una constructora brasileña que pues ahora sí que metió su cuchara en muchos países latinoamericanos, financiando campañas, sobornando a altos funcionarios, mandatarios, etcétera, para poder tener ventaja en contratos de obra en toda América Latina. Entonces, vaya, no es un caso aislado, esto no es algo que apenas estemos viendo como, ay, ¿qué está pasando? Es decir, hay denuncias formales en varios países de Latinoamérica. Este era un modus operandi, ¿no? Y pues bueno, aquí al parecer Emilio Lozoya metió a todo su círculo familiar cercano. Cada vez salen más personas cercanas a él, hasta ahorita el único que no ha salido es su papá, y vaya, no nos sorprendería que en un futuro aparezca también en alguna de las transacciones, Claro. ¿no? Pues para cómo están las cosas, yo hasta me atrevería a decir, ya es ridícula la cantidad de frijolitos en este arroz. Es que son cada vez más cosas. Está sumamente interesante, Alejandra. Te agradezco enormemente que nos hayas podido dedicar este tiempo. Quien quiera conocer más de tu trabajo y también de las labores que se hacen específicamente en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, si nos pudieras comentar dónde los pueden encontrar, dónde pueden leer estos reportes completos y demás. Claro que sí, David, con gusto. Pueden leer cualquier cosa que publicamos, está en nuestro sitio contralacorrupción.mx, muy sencillo. En nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, Mexicanos contra la Corrupción, y el Twitter de tu servidora es @alebarriguete. Ahí también comparto todo lo que publicamos desde Mexicanos contra la Corrupción. Alejandra, como siempre, un placer. Gracias y muy buenos días. Un abrazo. Igualmente, David, saludos al auditorio. Es Alejandra Barriguete, periodista e investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hablando de cómo esta industria mezcalera de un hermano de Lozoya, pues habría delatado más dinero sucio. 8:51, qué buena estuvo la explicación, ¿no? 8:50.